Hoy Manelsa, siguiendo con sus programación de capacitaciones, vamos a tratar hoy el tema de banco de condensadores de media tensión. Primeramente yo me presento, mi nombre es Carlos Fuentes, soy ingeniero de proyectos acá en manufacturas eléctricas, con 9 años de experiencia, más de 9 años de experiencia en la parte de proyectos en media y baja tensión, ¿no? He trabajado para el área, para el sector minería, para el sector industria, para el sector de las utilities también, ¿no? Entonces, vamos a comenzar entonces con la presentación. Espero que les sea de agrado y si hay alguna consulta pueden también, digamos, hacerla y nosotros también estaremos gustosos de poder resolverlo. Bueno, esta es una presentación netamente bastante básica de lo que es banco de condensadores. No vamos a entrar en detalles, digamos, matemáticos. Básicamente vamos a conocer, ¿no? La utilidad y cuánto nos puede ayudar en nuestra planta industrial, ¿no? En nuestra instalación minera, cuánto nos puede, cuál es la utilidad de estos bancos de condensadores y cuál es, digamos, la aplicación correcta de estos equipos, ¿no? He desarrollado la agenda en 5 partes. Inicialmente vamos a hablar con principios teóricos bastante básicos, ¿no? Para recordar un poco los principios teóricos, digamos, de la compensación reactiva. Lo segundo, cómo se definen las características del banco de condensadores de media tensión. En tercer lugar, cuáles son los componentes principales de un banco de condensadores de media tensión. El cuarto lugar, un factor que es bastante relevante y hay que tener en cuenta es la presencia de armónicos, porque pueden producir resonancias, ¿no? Con los bancos de condensadores y hay que mitigar esos efectos de manera adecuada. Y principalmente al final vamos a ver seguramente algunos proyectos que hemos nosotros realizado, algunos aspectos técnicos del diseño propio ya y del suministro de estos equipos. Es conocido seguramente por ustedes también de que la energía que se emana de los centros de generación tiene 2 tipos de componentes, ¿no? Una es la energía activa y otra es la energía reactiva. Esta proporción de energía activa y energía reactiva está dada básicamente de acuerdo al tipo de carga, ¿no? Sabemos que hay 3 tipos de cargas. Hay cargas resistivas, como son los focos de alumbrado residencial, y cualquier tipo de, digamos, carga, ¿no? Que tenga relacionada a una resistencia, ¿no? Luego tenemos las cargas inductivas, y en las cargas inductivas principalmente están los motores, ¿no? Que son las grandes cargas que se ubican, digamos, en los centros, en las plantas industriales, en las industrias mineras, ¿no? Entonces, básicamente, la componente de la carga en las plantas industriales es básicamente cargas inductivas. Y también hay un efecto de energía
digamos, y también hay cargas del tipo capacitiva, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se están usando muchas luminarias LED, ¿no? Y estas pasan a ser cargas de tipo capacitivo. Tanto las cargas capacitivas como las cargas inductivas, ¿no? Pasan a formar parte de la potencia reactiva, ¿no? Mientras que las cargas resistivas, o todo lo que esté relacionado al consumo resistivo está relacionado también a la potencia activa, ¿no? Entonces, las grandes plantas industriales son netamente, por el tamaño de los motores que utilizan, son instalaciones que consumen mucha energía reactiva inductiva, ¿no? Porque también hay energía reactiva capacitiva, ¿no? Entonces, esta energía reactiva inductiva, ¿no? Es, digamos, es una energía que no es muy útil, digamos. Mucho hemos visto la comparación cuando lo comparábamos mucho con un vaso de cerveza, ¿no? Y lo que es la espuma es la energía reactiva y lo que es el contenido es realmente la energía activa. Y es algo más o menos así, ¿no? Entonces, esta energía, digamos, que este tipo de energía, que es una energía que va a ser transportada por el distribuidor de energía, ¿no? Es una energía que no es, digamos, útil para la demanda propia de la instalación, pero que se consume por efectos, digamos, de la naturaleza de la carga. Entonces, aquí en este ejemplo lo podemos ver claramente, ¿no? Tenemos una planta, digamos, una pequeña planta con dos motores, ¿no? Esta planta, ¿no? Está, digamos, consumiendo potencia 6 kVAR de potencia reactiva y 10 kilowatts de potencia activa, ¿no? Entonces, hay una definición que se llama el factor de potencia, que es lo que vamos a tener bastante presente como un valor, digamos, establecido, o un valor umbral, del cual no debemos bajar para poder definir que tenemos una calidad de la energía, ¿no? Entonces, el factor de potencia está definido, ¿no? Precisamente por la relación entre la potencia activa, ¿no? Y la potencia aparente. Esta fórmula se ve, digamos, planteada de esta forma, ¿no? Podemos entonces saber si nosotros estamos consumiendo 6 kVAR de energía reactiva y 10 kilowatts de potencia activa, digamos, cuál es mi factor de potencia, ¿no? Entonces podemos aplicar en esta relación, ¿no? Y entonces nos sale un factor de potencia de 0.8. Este valor es un valor bastante relevante, ¿no? Ya lo vamos a ver, para la definición de mi calidad de energía, ¿no? Por el momento sabemos entonces que hay que definir un factor de potencia en base a la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. La potencia aparente, ¿no? Es la suma de la potencia activa más la potencia reactiva, pero no es una suma algebraica, básicamente es una suma vectorial, ¿no? Y esas potencias, tanto la activa como la reactiva, están en 90 grados. Por ende, es una suma pitagórica, digamos, para poder llegar a la potencia aparente, y esto se ve reflejado en el denominador de esta fórmula, ¿no? Este es el famoso triángulo de energía, digamos, de consumo de potencia en cualquier instalación, ¿no?
hay un valor que es, hay un valor que es la potencia aparente, que está, como estábamos mencionando, la suma vectorial, tanto de la potencia reactiva más la potencia activa, ¿no? El ángulo, ¿no? Está entre el vector de potencia activa y potencia aparente, es el ángulo phi, ¿no? O es el ángulo del factor de potencia, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo anterior, nosotros teníamos, digamos, un factor de potencia de 0.8 en base a que estábamos consumiendo, digamos, en esta planta, una potencia reactiva de 6 kVAR y una potencia activa de 10 kilowatts, ¿no? Vamos a suponer que en este ejemplo quiero llegar a un nivel de 0.85, que es el nivel, digamos. Entonces, yo voy a volver a aplicar la relación del factor de potencia, y aplicando esa relación, ¿no? Colocando ahora la potencia reactiva como un valor, digamos, que yo puedo manejar, ¿no? O como incógnita, yo puedo saber cuánto de energía reactiva debe consumir mi planta para yo poder, digamos, estar dentro de los valores de 0.85. Cuando entonces hago el cálculo, sale que necesito, pues, solamente consumir 4.95 kVAR de potencia reactiva, ¿no? Actualmente estoy consumiendo 6 y necesito 4.95 para, digamos, llegar a un factor de potencia de 0.85. Debemos tener en cuenta que mientras el factor de potencia se aproxime más a 1, quiere decir que la carga va a ser más resistiva y se va a consumir menos reactivos, ¿no? Entonces, siempre las normativas de cada país siempre colocan, digamos, valores mínimos del factor de potencia para poder, digamos, manejar y obligar a cada cliente libre a que, digamos, regule el consumo de su energía reactiva. ¿Cómo se regula ese consumo de energía reactiva? Bueno, se colocan bancos de capacitores, ¿no? Los bancos de capacitores son inyectores de energía reactiva, ¿no? Quiere decir que en vez de que la energía reactiva sea consumida de la red, va a ser el banco de condensadores quien va a inyectar la energía reactiva. Entonces, aquí podemos ver claramente que teníamos en la primera parte un consumo de 6 kVAR, ahora necesitamos consumir 4.95 kVAR. Quiere decir que hay 1.05 kVAR que debe ser suministrado por otra fuente, ¿no? Que no sea la red, para yo poder, digamos, no entrar, para poder tener un factor de potencia de 0.85, ¿no? Manteniendo obviamente invariable el consumo de energía, de potencia activa, que es el consumo, digamos, real de la demanda, ¿no? Del equipo. Es lo que realmente va a ser el trabajo, digamos, la potencia activa realmente va a ser el trabajo del equipo, ¿no? Entonces, estos 1.05 kVAR deben ser compensados por el banco de condensadores. Entonces, de esta manera yo puedo, digamos, definir que mi banco de capacitores debe tener una potencia reactiva de 1.05 kVAR. Entonces, con este concepto básico, ¿no? Con estos conceptos básicos, yo puedo, digamos, establecer o diseñar un banco de capacitores en mi planta industrial,
¿no? Hay que tener en cuenta algunos aspectos, ¿no? Y algunas precisiones que vamos a indicar ahora. Por ejemplo, que ya sabemos que el factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente lo podemos obtener de los datos de placa, por ejemplo, del transformador, ¿no? La potencia activa lo podemos tomar de un medidor, ¿no? Podemos establecer valores de factor de potencia también en nuestro medidor, en los medidores modernos que vienen digitalmente, y podemos establecer también un cuadro de consumos, ¿no? Segundo, que la potencia aparente es la suma, digamos, vectorial de la potencia activa más la potencia reactiva, ¿no? Tanto la potencia activa como la potencia reactiva están en un ángulo, ¿no? Estarían en un ángulo de 90 grados, ¿no? Por lo tanto, la suma es pitagórica, ¿no? Eh, cuanto mayor es la energía reactiva, menor es el factor de potencia, es una relación que debemos tener en cuenta. Los motores grandes producen, hay más impedancia inductiva, ¿no? Con los motores grandes, ellos producen un alto consumo de energía reactiva, y por ende, a mayor consumo de energía reactiva hay un bajo factor de potencia. Algo que es propio de nuestras leyes, digamos, de nuestra legislación, es que establece el MINEM que cuando la energía reactiva consumida en el mes excede más del 30% de la energía activa consumida, ¿no? Cuando el factor de potencia es aproximadamente, aquí hay un error, ¿no? El factor de potencia debe ser aproximadamente cuando el 30% de la energía reactiva excede a la energía activa consumida, el factor de potencia es aproximadamente 0,96, ¿no? Cuando el factor de potencia está por debajo de 0,96, el concesionario puede penalizar la factura debido a que van a eh, digamos, transportar más potencia reactiva, que en realidad no es como ya le mencionábamos, es una energía que no va a generar, digamos, trabajo, ¿no? Trabajo mecánico en los motores, ¿no? Sino es una energía que se va a perder y no va a ser consumida finalmente por la carga, ¿no? Entonces, como mencionábamos, si nuestra planta industrial tiene, digamos, problemas y comienza a ver el factor de potencia en un valor menor, hay pues una penalización y hay un consumo mensual de energía que se va a facturar. Cuando la energía reactiva cae por debajo del 0,96, hay un valor que sale en los recibos de los clientes libres, que es el consumo de energía reactiva inductiva, digamos, ¿no? Básicamente ahorita debe estar por el orden de los 0,05 céntimos por kilowatt, ¿no? Por ampere reactivo, ¿no? Entonces, se hace un valor importante si nosotros lo trasladamos al mes y eso lo vemos en el año. Entonces, hay aquí un valor, si se hace una inversión de un banco de condensadores, hay a la larga, digamos, el retorno de la inversión es bastante corto, ¿no? Porque hay una legislación bastante estricta y hay eh, un impulso del gobierno para poder, digamos, tener una calidad de energía alta en las líneas de distribución, ¿no? Entonces, eh, es una necesidad, digamos, cuando ya hay muchos motores, hay mucho consumo de reactivos, colocar un banco de condensadores.
Los bancos, para definir un banco de condensadores cuando hay una necesidad y se está ya llegando a ser penalizado, ¿no?, en tu recibo de tu planta, bueno, hay que comenzar a trabajar, ¿no? Manelsa trabaja los proyectos desde el inicio, digamos, y hasta una asesoría desde el inicio del problema, digamos, ¿no? ¿Qué nosotros necesitamos para poder trabajar, digamos, o cómo se llega a la definición de una potencia y de la ubicación del banco de condensadores? Primero trabajamos con un diagrama unifilar de la planta, ¿no? Eh, Debemos tener en cuenta un concepto bien básico, que es que cuando colocamos la compensación reactiva más cerca de la carga, vamos a tener mayores beneficios. Pero esto a veces no es tan práctico, digamos, colocar siempre la compensación reactiva cerca de la carga, ¿no? Podemos tener un centro de control de motores de baja tensión de 20 cargas, ¿no? Le vamos a estar colocando, pues, compensación reactiva a cada motor, ¿no? Cada motorcito pequeño. A veces hay cargas grandes también, ¿no? O cargas muy distribuidas en diferentes lados, en diferentes partes de la planta. Entonces, a veces técnicamente, económicamente, no es muy viable, digamos, el, 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 la colocación de varios bancos de condensadores. Generalmente se estila colocar uno, ¿no? Eh, Estratégicamente ubicado en la zona donde hay un mayor, donde pasa un mayor consumo de reactivos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, nosotros sí podemos comenzar a iniciar trabajando teniendo el diagrama unifilar de la planta. También es importante tener, digamos, las lecturas de la medición, de los medidores, ¿no? Y también la demanda de potencia activa y reactiva en horas punta, en horas fuera de punta, ¿no? Es decir, tener un estudio de demanda, digamos, de acuerdo a la característica de la carga, ¿no? Si son cargas que trabajan las 24 horas, nos basta un histórico de una semana, de repente, o 3 días, para poder, digamos, tener una idea ya bien desarrollada sobre el tipo de banco que se va a colocar, ¿no? Y entonces este es otro dato importante para poder dimensionar el banco de condensadores. Bueno, todos estos datos se formalizan en un estudio, ¿no? Pero actualmente la medición de los medidores electrónicos que hay, pues nos facilitan bastante el trabajo, ¿no? Podemos hacer un estimado bastante cercano, una solución bastante aproximada a la solución que el cliente requiere, conociendo, digamos, los históricos del medidor de energía, ¿no? Tanto el consumo de potencia activa, el consumo de potencia reactiva, ¿no? Para poder, digamos, saber qué potencia necesitamos compensar con el valor, con el banco de condensadores. Entonces, cuando ya nosotros tenemos, digamos, el banco la capacidad del banco de condensadores y el nivel de tensión el cual hemos elegido nosotros para compensar, colocar la ubicación del banco y compensarlo, ¿no? Con estos dos datos podemos elaborar un diseño, primero el diagrama unifilar de lo que va a ser un banco de condensadores. Entonces, un banco de condensadores, esto es un diseño unifilar, digamos, típico de un banco de condensadores de media tensión, ¿no?
vamos a ver cada una de las componentes que involucran estos bancos de condensadores. El primer elemento de corte bajo carga, ¿no? Y de protección también, es el breaker o el succionador de potencia, ¿no? Este está en la cabecera de cada banco de condensadores. Recordemos que los bancos de condensadores se diseñan de dos tipos. Pueden ser bancos fijos, ¿no? Cuando tienes una carga, digamos, constante, digamos, durante 24 horas del día y no necesitas hacer un cambio de compensación, un cambio en el grado de compensación, ¿no? Puedes colocar bajo fijo, pero si tienes una carga que, digamos, con el tiempo, trabaja a una demanda máxima, una mínima, sale de servicio, entonces necesitamos colocar pasos en los bancos de condensadores, ¿no? Y estos pasos tienen que ser, digamos, gobernados por un cerebro, ¿no? Para que pueda conectar el paso o sacar el paso del banco de condensadores. Cuando nos referimos a pasos, nos estamos refiriendo a que si estamos hablando de un banco de condensadores de un MBAR, podemos, digamos, insertar en el sistema primero 500 un grupo de condensadores, una batería de condensadores que compensen 500 kVAR, digamos, y posteriormente podemos colocar otro banco de condensadores y insertar otro banco de condensadores que compensen los 500 kVAR restantes, ¿no? Entonces, eh, cada grupo de batería de condensadores que pueden ser conectadas independientemente al sistema conforman un paso. Cuando nosotros diseñamos un banco de condensadores, tenemos que tener en cuenta también que los equipos de protección tienen que estar preparados para, digamos, poder abrir cargas capacitivas. Que los breakers y los seccionadores hasta los años 2000, 2005 estaban diseñados, digamos, para abrir cargas, digamos, del tipo mixta, ¿no? No para abrir cargas totalmente capacitivas. Esto tiene un efecto, porque si podemos recordar, tanto la potencia como la tensión en una carga reactiva, ¿no? Una, eh, una potencia reactiva es el vector de corriente y el vector de tensión están ubicados a 90 grados, ¿no? Quiere decir que cuando la corriente pase por cero, la tensión va a ser máxima, ¿no? Entonces esa tensión, digamos, son tensiones que pueden ocasionar en el lado de carga sobretensiones temporales que pueden dañar a los equipos, ¿no? Entonces, para eso, pues, los equipos eléctricos, sobre todo los breakers y los switches, tienen que ser, digamos, estar diseñados para poder ser aperturados bajo carga, ¿no? Entonces, la norma define, digamos, el tipo de switcheo capacitivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un breaker de potencia, tanto la IEEE como la norma americana como la norma europea definen dos tipos o tres tipos, digamos, de apertura de cargas capacitivas, ¿no? El modo C1, con baja probabilidad de strike. Strike significa los transitorios que se forman cuando uno apertura, digamos, los contactos o separa los polos del,
del interruptor, ¿no? Hay en esa separación de polos, se genera una sobretensión en el lado, sobre todo en el lado de carga, ¿no? En el lado de la línea, en el lado de la red, esto puede ser absorbido por el sistema, pero en el lado de carga, digamos, estás sobrecargando a los condensadores, ¿no? Entonces, tienes que tener, digamos, una contención en el lado en el lado de carga. Entonces se diseña especialmente para ese tipo. C1 tiene una baja probabilidad de colocar, de tener, digamos, sobretensiones temporales de este tipo, y el C2 tiene una mejor performance frente a este tipo de fenómenos que se dan, son transitorios y que se dan durante, digamos, la apertura o el cierre de las cargas capacitivas. Entonces podemos ver que la mayoría de catálogos, este es un catálogo de un interruptor de media tensión de un fabricante de la marca Ito, ¿no? Y ellos en su catálogo definen, puede ver definido claramente cuál es el tipo de clasificación de apertura de cargas capacitivas que tiene ese interruptor, ¿no? O sea, tiene C2, que quiere decir que tiene una alta calidad para poder abrir sin ningún problema cargas capacitivas. En el caso de los switch, ¿no? En el caso de los switch también son capaces de aperturar cargas capacitivas, pero están limitados a corrientes muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en este manual, en este catálogo de un fabricante, digamos, el modelo NALS, ¿no? No con esto quiero decir que sea malo, es básicamente el diseño del equipo. Por ejemplo, este es los breakers que pueden aperturar, o los seccionadores que pueden aperturar cargas, digamos, inductivas, ¿no? Resistivas, de 400, 630 y 1250. Para el caso de cargas capacitivas están limitados a 90 amperios, ¿no? Entonces ese es un factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede disminuir la vida útil del equipo si no nos, digamos, no seleccionamos adecuadamente el tipo de protección el tipo de protección principal de este banco de condensadores, ¿no? Hay que tener en cuenta que al ser cargas netamente capacitivas, no se cumplen necesariamente todos los criterios que nosotros estamos acostumbrados en nuestro trabajo, digamos, de, de, de planta, ¿no? Donde manejamos principalmente cargas resistivas inductivas, ¿no? El otro componente principal del banco de condensadores es el controlador, que es el cerebro, digamos. Este controlador está continuamente sensando, digamos, el factor de potencia de la carga, ¿no? Y va a ordenar el cierre o la apertura de un paso, ¿no? De acuerdo a cómo esté, digamos, programado, ¿no? Para, digamos, a qué factor de potencia se le ha ordenado, digamos, tener como mínimo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, de acuerdo al número de pasos, podemos nosotros programar nuestro relé para poder, este va a ser, digamos, el vigilante, y de acuerdo a la apertura o cierre de cargas va a compensar adecuadamente y va a mantener el factor de potencia dentro de un valor adecuado, ¿no? Otro componente importante de protección es el reactor de Inrush, ¿no? Este reactor de Inrush protege básicamente al switch capacitivo que está más abajo,
¿no? Este reactor Windrush protege básicamente de las corrientes, digamos, sobre corrientes temporales, ¿no? Que se generan en las conmutaciones de los pasos adyacentes, ¿no? Quiere decir que cuando hablamos de un banco fijo, donde solo tenemos un paso, no es necesario colocar este equipo, pero cuando tenemos un banco, ¿no? Que tiene dos o más pasos, o tenemos dos bancos individuales, ¿no? Digamos que están en un mismo, que se alimentan a una misma barra, ¿no? ¿No? Está en un mismo line-up, quiere decir que debemos considerar el ingreso de estos equipos, ¿no? Estos equipos, como les mencionaba, mitigan las altas corrientes de conmutación que se generan al abrir y cerrar pasos adyacentes, digamos, ¿no? Entonces, es una protección básicamente frente a las corrientes de conmutación, ¿no? De manera siguiente, en la siguiente manera, en la siguiente línea, digamos, de composición del banco de condensadores están los switch capacitivos, ¿no? Si bien tenemos en la parte principal, tenemos un breaker de protección, un switch de protección, estos switch capacitivos son los que van a realmente hacer la conmutación de los pasos, ¿no? Pueden aperturar y cerrar. Por ende están diseñados con un alto número de maniobras, ¿no? Generalmente 100.000 o 200.000 maniobras, ¿no? Eh, y están diseñados para un constante apertura y cierre de equipos, ¿no? A diferencia de los breakers o de los seccionadores que tienen maniobras menores, en el caso de un interruptor 10.000 maniobras y en el caso de un seccionador 20 o 30 maniobras de apertura en carga. Entonces, estos equipos están diseñados precisamente para aperturas y cierres constantes, digamos, ¿no? Pero esa es su fortaleza y su debilidad es que no soportan corrientes de cortocircuito altas, ¿no? Están por el orden de los 5 kiloamperios. Entonces necesitan pues un elemento más robusto para poder protegerlo de los cortocircuitos, ¿no? Y por eso están aguas arriba también los seccionadores o los breakers de potencia, ¿no? Siguiendo la línea del banco de condensadores, llegamos a los fusibles. Podemos ver en la parte derecha, ¿no? Los fusibles colocados, digamos, protegiendo, protegiendo los condensadores, ¿no? Protegiendo los condensadores, ¿no? Y estos fusibles limitadores, digamos, protegen individualmente a cada condensador, ¿no? Y más abajo tenemos finalmente los condensadores, que son los que van a suministrar energía reactiva al sistema, ¿no? Y energía reactiva capacitiva, ¿no? Y van a poder ser armados en bancos de acuerdo a la configuración que nosotros eh, definamos, ¿no? Podemos conectarlo en estrella flotante, podemos colocarlos en delta, ¿no? Mucho de esto va a tener que ver también y tenemos que definir para poder mitigar adecuadamente también los efectos nocivos para el banco de condensadores, como que son las ferroresonancias, el desbalance de fases y las fallas a tierra, ¿no? Entonces, hay criterios ahí que se deben tomar para poder, digamos, eh, diseñar adecuadamente nuestro banco de condensadores.
En las, en las instalaciones, de las plantas industriales, sobre todo en las plantas cementeras, en las plantas, digamos, metalúrgicas, siderúrgicas, hay elementos de potencia que no son resistivos ni reactivos, ¿no? No son resistivos, perdón, son altamente inductivos, ¿no? Y también son cargas, digamos, no lineales, por ende generan armónicos, ¿no? Por ejemplo, a la mano izquierda está instalado, por ejemplo, unos tiristores de potencia 6 pulsos para las plantas cementeras, ¿no? Y a su mano derecha un horno de arco para las plantas siderúrgicas. Son equipos de potencia de gran consumo, ¿no? Y son equipos que inyectan armónicos a la red. Y ahora, en líneas abajo están nombrados los equipos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el peligro, ¿no? Al trabajar conjuntamente con banco de condensadores. Bueno, el banco de compensadores es una carga capacitiva, ¿no? Mientras que estos equipos de gran potencia son netamente cargas inductivas, ¿no? Y en presencia de armónicos causan un efecto que se llama la resonancia magnética, ¿no? Pudiendo llegar a efectuar, digamos, o se puede llegar a tener sobretensiones muy altas, ¿no? Y esto hace que los condensadores sean sometidos a tensiones bastante altas, ¿no? Recordemos que la impedancia del banco está inversamente proporcional a la frecuencia, digamos, ¿no? Entonces, a frecuencias muy altas, ¿no? Estos bancos se calientan, ¿no? Por la sobretensión que se genera y producen estos efectos que pueden llegar, digamos, a ser desastrosos para la instalación, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Cuando hay presencia de estos equipos, el banco se le debe agregar un equipo adicional que se coloca en serie, digamos, con los condensadores, ¿no? Y estos son los filtros de armónicos, ¿no? Estos equipos pueden ser, digamos, del tipo sintonizado. Sintonizado porque se sintonizan o bloquean una armónica en particular. Y los desintonizados, cuando son diseñados también para filtrar, digamos, una banda de armónicos. Por ejemplo, en el caso de los armónicos de hornos de arco, estos hornos producen armónicos de diferente espectro y estos armónicos no son constantes en el tiempo, sino de acuerdo al proceso, ¿no? Van cambiando, ¿no? Entonces hay espectros de armónicos. En este caso convendría pues colocar un filtro desintonizado y hay que hacer ahí un diseño bastante cuidadoso de este tipo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en el caso de un convertidor de 6 pulsos, por ejemplo, los tiristores de 6 pulsos que estábamos mencionando, donde podemos ver acá que es bastante marcada la presencia del quinto armónico, ¿no? En el orden del 33%. Entonces aquí podemos usar un filtro sintonizado de la quinta armónica, ¿no? Este filtro sintonizado de la quinta armónica colocado en serie con el banco de condensadores va a evitar fenómenos de resonancia y evita pues el fenómeno de sobretensión en los bancos de capacitores que queman finalmente los bancos, ¿no? Los capacitores por el efecto que les había mencionado anteriormente, ¿no? Acá tenemos voy a presentarles algunos proyectos que nosotros hemos suministrado
¿no? Y en esos proyectos, pues hay algunas cosas que me gustaría mencionarles. Por ejemplo, este es un banco de condensadores que se dio, que se fabricó. Nosotros somos fabricantes, no solamente podemos hacer ingeniería, también fabricamos, y básicamente nuestra fortaleza, los bancos de condensadores. Entonces, este es un banco de condensadores para la minera Barrick, un banco de condensadores de 2 MBAR, ¿no? Se puede ver que son, o se puede ver completamente en la mano izquierda, que son 4 módulos, cada módulo lleva un paso, ¿no? De 500 kVAR, más o menos una altura de 2,8 metros, ¿no? Una profundidad de 2 metros y un ancho de 1,60 m más o menos, cada módulo de banco de condensadores, porque tiene varias componentes, ¿no? En este caso, estos componentes están diseñados para, generalmente los bancos de condensadores se instalan al exterior, tanto en las plantas industriales como en las instalaciones mineras, se instalan al exterior por el tema de disipación de calor, ¿no? Y nosotros localmente hacemos pues las pruebas de hermeticidad. Acá vemos a una persona que está con una manguera, pero esta manguera está sometida a una presión de agua, ¿no? Entonces nosotros hacemos la prueba de esta envolvente, la prueba del agua de acuerdo a la norma NEMA 250 y garantizamos, digamos, que este equipo no va a ser afectado por el ingreso de agua, tanto por el agua de lluvia como las salpicaduras que se puede dar por chorros de agua emitidos de manera horizontal, ¿no? Entonces, hay ahí una garantía, se puede emitir un protocolo de pruebas para poder, digamos, garantizar la hermeticidad del tablero, ya en la parte mecánica, ¿no? Este es otro proyecto que desarrollamos para la minera El Brocal. Aquí es un módulo de cuatro módulos también de eh, eh, 4 módulos o 4 pasos, ¿no? Del banco de condensadores. A la mano derecha podemos ver la disposición mecánica tanto de los condensadores. Están ahí las bases por transfusibles, no están los fusibles, pero se puede ver claramente, ¿no? La disposición mecánica interna del equipo, las separaciones normativas que se dan entre fases, ¿no? Ahí podemos ver la estructura interna de un banco de condensadores. Y externamente también podemos verificar, como se ve a la mano derecha, se puede ver, digamos, los equipos que se colocan en puerta, ¿no? Tanto los indicadores luminosos, ¿no? Como el relé, debidamente protegidos por una cajuela de protección, ¿no? Para poder garantizar, digamos, la hermeticidad del equipo, ¿no? También hay una ventana de inspección para para verificación visual de el disparo, la fusión de los fusibles, ¿no? Y también del estado de los seccionadores, ¿no? Bueno, esto es, a vidas cuentas, lo que quería mostrarles rápidamente, ¿no? Entonces, finalmente, como mensaje final, quiero mencionar que aquí en Manufacturas Eléctricas tenemos experiencia, pues, en el diseño y, y suministro de bancos de condensadores de media tensión. Si ustedes tienen problemas en su planta por estos efectos de que su planta ha crecido y tiene más motores y ya están, digamos, casi por debajo del factor de potencia que pide el concesionario, pueden llamarnos para poder elaborarles un preproyecto y poder trabajar, digamos, un posible suministro, ¿no? También los bancos de condensadores, deben saber ustedes, también son útiles
en el sector, digamos, de distribución eléctrica, porque también pueden trabajar como reguladores de tensión, ¿no? Pueden ayudar a regular la tensión eh, eh, en la red eléctrica, ¿no? Entonces, también podemos suministrar bancos de condensadores para esa aplicación. Ahora lo que queríamos era un poco orientar la solución al tema de compensación reactiva y a la importancia y a la, a la necesaria inversión que se hace, porque esto es una inversión que tiene un retorno bastante, bastante bueno para la empresa, ¿no? Para los gerentes, para los accionistas, ¿no? De las empresas. Es una inversión que les va a traer, digamos, buenos beneficios, porque la facturación se va a ver la facturación de la energía se va a ver bastante reducida, y eso en reducción de costos fijos es bastante interesante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eh, Seguramente mi compañera Catherine va a dejarles, le va a enviar esta presentación, y también les va a dar un correo de contacto, un teléfono de contacto para poder, digamos, tener las consultas que se requieran, ¿no? Y si tienen un proyecto ahí, poder, pues, poder contactarnos, ¿no?